Muy buenos días. El día de hoy vamos a dar conceptos básicos sobre componentes electrónicos. Como vamos a poder observar en la pantalla, vamos a hablar sobre los componentes electrónicos. Primeramente, vamos a hablar sobre la batería, de que es un componente electrónico que sirve para almacenar corriente. De una batería podemos obtener la medición lo que es el voltaje y amperaje. Luego tenemos lo que es la bobina. La bobina es un alambre de cobre que para envuelto y que puede generar campo magnético, y de ahí podemos obtener la medición con el multitester de la resistencia. Luego tenemos lo que es un circuito integrado. Un circuito integrado es más conocido como un chip o microchip, que son usados para calculadoras, celulares, etcétera. Su principal básico en la parte química es el silicio. Eh, Luego tenemos lo que es el condensador no polarizado. El condensador, el condensador sirve para almacenar energía, de la cual sirve para cubrir o proteger el circuito cuando baja la tensión. Eh, Luego tenemos el condensador polarizado, ya que en la excepción del polarizado podemos observar que un pin es más largo y un pin es más corto. El más largo vendría a ser el ánodo y el más corto vendría a ser el pin cátodo, ya que el ánodo vendría a ser positivo y el cátodo negativo. Luego vendemos a ver lo que es el diodo LED. El diodo LED es más conocido como es como una fuente de luz, la cual podemos obtener la medición del voltaje. En el diodo LED también podemos identificar lo que es el ánodo y el cátodo, ya que el ánodo vendría a ser la carga, el polo positivo, y el cátodo el polo negativo. Luego podemos observar lo que es el diodo Zener. El diodo Zener, el cátodo vendría a ser la línea negra y el ánodo el otro lado. El diodo Zener también es un semiconductor que solo permite circular la corriente en un solo sentido, ya que si se lo pone de manera inversa también funciona como una resistencia, así que solo se lo debe poner de manera adecuada en el circuito. Luego podemos observar lo que es un fusible. De un fusible es un componente que sirve para soportar una cierta carga eléctrica para proteger, y su objetivo es proteger los circuitos, para evitar que se quemen para en caso de subida de voltaje, exceso de voltaje. En un fusible podemos observar lo que es se puede medir lo que es la resistencia o continuidad, igual saldría lo mismo, se podría verificar. Luego tenemos lo que es un interruptor conmutador. Un interruptor conmutador es un interruptor con tres pines, que uno vendría a ser la base. Generalmente el pin del medio, que vendría a ser el punto A, y los dos que siguen son señales entre el punto B y el punto C. Si el interruptor vendría a ser el medio, lo que es el punto cero, como le dicen. Si el interruptor pudiéramos jalarlo a este lado, estaríamos dando corriente entre el punto A y el punto C. Si lo movemos al lado izquierdo, pues estaríamos dando señal entre el punto A y el punto B. De esta manera se le puede dar señales a dos distintas funciones. En el interruptor conmutador también se puede obtener la medición de lo que es la resistencia, para verificar si el componente sirve. Luego podemos ver lo que es un interruptor simple. Un interruptor simple solo permite abrir y cerrar el circuito, y se puede obtener igual de la resistencia para verificar si el componente sirve, y no tiene polos de igual manera. Un motor DC, es como un pequeño motor estacionario que transforma la energía eléctrica en energía mecánica.
Y aquí se puede medir lo que es la resistencia, el voltaje y amperaje. Eso es para verificar si sirve o no sirve el componente. Luego podemos observar lo que es el parlante, que vendría a ser como un amplificador. Su objetivo es amplificar el sonido. Se puede verificar lo que es voltios y resistencia. Luego podemos observar lo que es una resistencia variable. Cuenta con 3 pines. El objetivo de la resistencia variable es de regular la corriente, darle más fuerza a uno o a otro, ya que cuenta entre el punto A y punto B y entre el punto A y punto C. Si el pin lo jalamos más al costado izquierdo, va a disminuir la potencia y va a provocar mayor resistencia, ya que el punto neutro vendría a ser el medio. Y lo mismo pasaría si lo hacemos al lado derecho. Luego podemos observar, ahí se puede medir lo que es sus mediciones para verificar si funciona es la resistencia. Luego vemos un pulsador. Tiene el mismo concepto que un interruptor simple, pero a diferencia que el pulsador cierra el circuito cuando se lo pulsa y abre el circuito cuando se lo deja de pulsar, y se puede obtener la misma medición que es la resistencia. Luego vemos lo que es una resistencia fija. Una resistencia fija es como el nombre lo dice, resiste lo que es la corriente y impide el flujo de corriente para poder usarlo en un componente. Se puede ver lo que es los códigos, que cada color tiene un número, como aquí rojo es 220 o dorado sería una resistencia de 220 ohmios, y eso sería. De ahí procedemos a ver lo que es una fotocelda. Una fotocelda es como una resistencia y a la vez una fuente de luz, ya que a mayor viene un polvito que cuando le llega la corriente, cuando la corriente es fuerte, procede a alumbrar con mayor fuerza, y cuando la corriente es pobre, no alumbra con menor fuerza, y a la vez funciona como una resistencia igual. Luego procedemos a ver lo que es un transistor. Un transistor es un semiconductor que cuenta con 3 pines, que es base, conector y emisor. También funciona como un interruptor. Cuenta se clasifica en transistores NPN y PNP, la cual también se subdivide en lo que es transistores de alta, baja y media. Luego pasamos a observar lo que es un transformador de núcleo de hierro, ya que con este transformador podemos controlar la intensidad entre mayor o menor intensidad de corriente alterna, y la que igual provoca. Luego vemos lo que es un multitester. En un multitester cuentan con 3 huequitos, como se ve. Entre el punto B, que vendría a ser el BMAC, que siempre dice, el COM vendría a ser negativo, generalmente son puestos ahí. El rojo, la pinza roja vendría a ir al B, ohmios, MAC, y el COM negativo. Y ya solo cuando se quiere medir lo que es amperaje, se le cambia la pinza roja al punto de max o 10 A, algunos vienen eso. Y el multitester también cumple diferentes funciones, que vendría a ser, nos ayuda a medir corriente continua, corriente alterna, continuidad, amperaje y ohmios. En esa parte podemos verificar si los componentes sirven o no sirven de manera adecuada y con el conocimiento vasto.
Luego pasamos a proceder el cautín. El cautín es un componente que cuando se lo enchufa en la punta crea una cierta calor que permite derretir lo que, por ejemplo, el estaño o el oro. Y eso sería todo por hoy.